Mi nombre es Claudia y antes de conocer a Dios era una persona muy insegura, muy miedosa, era una persona muy triste, lloraba por todo, tenía un vacío en mi interior que no lo llenaba con nada. Eso me llevó a involucrarme con amistades malas, porque empecé a salir a boliches, a hacer cosas que no debía hacer y bueno, eso me llevó a estar mucho peor todavía. A raíz de eso, bueno, mi mamá ya venía a la iglesia y me invitó a participar de las reuniones. Ahí yo comencé a participar de las reuniones de viernes, de domingo, empecé a entender cuál era la voluntad de Dios para mi vida, empecé a abandonar las cosas que tenía que abandonar, dejé las amistades que tenía que dejar, que me llevaban por un mal camino. Ahí escuché hablar del ayuno de Daniel y empecé a dejar las cosas que tenía que dejar. Logré perdonar a una persona que yo sentía un rencor hacia ella. Le pedí perdón a Dios, dejé las malas amistades, dejé las cosas cerradas y un día en una reunión escuché al siervo de Dios que decía que el que quería recibir el Espíritu Santo debía creer, y yo creí en esa palabra. Creí en esa palabra, me aferré. En esa reunión yo derramé todo de mí, entregué mi 100% a Dios y sentí el perdón de Dios. Dios me perdonó. Ese día yo recibí el Espíritu Santo y desde ese día mi vida es otra. Yo ya no siento ese miedo, esos miedos que yo tenía, esa inseguridad de enfrentar a la vida. Esa tristeza que yo tenía adentro mío, esa sensación de llorar por todo, yo la dejé de lado. Dios me ayudó con su espíritu, Él me hizo otra persona, llenó mi corazón de alegría, de paz. Hoy yo soy otra persona, tengo otro carácter y gracias a Dios mi vida fue transformada. Yo los animo y les digo que vale la pena sacrificar todo por el Espíritu de Dios.